Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, el ajetreo de las elecciones, un proceso electoral muy nutrido, con mucha participación de la gente. Enhorabuena porque pues realmente fue una fiesta cívica. Son muy contados los lugares donde ocurrieron incidentes. La violencia que se había vaticinado, pues por fortuna no escaló a los niveles que los agoreros del desastre habían pronosticado, y eso es de celebrarse en un país que se enfila a una transición de poder no exenta de reproches, de impugnaciones, cosa que abordaremos en las siguientes entregas, no exenta incluso de todavía ese desdén y ese encono que prevalece entre los dos equipos de campaña, entre las dos alianzas de distintos partidos que compitieron por la presidencia de la República. Destaco simplemente ya a estas alturas del camino. No pude hacerlo a tiempo porque justamente me tocó estar cubriendo las incidencias del proceso electoral, y sobre todo porque quizá con esto empiezo muy brevemente, porque el INE se tardó enormemente en dar el resultado preliminar de la contienda presidencial, pero lo que nos informó ya cerca de la medianoche son dos cosas contundentes y que se veían venir. La primera, un triunfo avasallador de Claudia Sheinbaum, y por otra parte, que Morena y sus aliados van a obtener mayoría en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras. La del Senado hay algunas posiciones que están en disputa y que pues con este resultado no solo llega con una contundencia inobjetable Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República por una parte, sino lo que implica el hecho de que pues se obtengan ambas cámaras en el Congreso de la Unión, y esto ni más ni menos es una siguiente etapa de reformas estructurales y legales para el país en instituciones torales para la vida nacional, como son la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y, en términos generales, el Poder Judicial. Esa es solo una de las instituciones que están en puerta por transformarse, pero por la otra también el órgano electoral, los órganos electorales, tanto el administrativo como el jurisdiccional, el judicial, que es el Tribunal Federal Electoral. En ambos casos, tanto en el del Poder Judicial como en el de los órganos electorales, se vaticinan cambios incluso antes de que el presidente deje su mandato, porque todavía le tocará un mes para enviar las iniciativas, ya con una nueva legislatura en el Congreso de la Unión y que le es favorable. Pero no vamos a caminar tan rápido porque, pues después, en primera instancia, de que Xóchitl Gálvez salió a anunciar el domingo su triunfo, más tarde salió a reconocer su derrota y dijo que era una demócrata, y eventualmente, dando tumbos como ha sido la constante en su campaña, anuncia que va a impugnar numerosos resultados. Me parece que ella ya se hubiera dado por bien servida y hubiera cerrado el capítulo actuando de forma democrática como en principio dijo, y sin embargo las presiones detrás son las que la obligan a hacer este anuncio de impugnaciones, sobre todo, porque producto de esta elección 2024 hay otras dos consecuencias que son relevantes para la vida política nacional. Por una parte, la desaparición inminente del Partido de la Revolución Democrática, y por la otra, algo que se veía venir y que en este espacio les había comentado ya varias veces, que a final de cuentas ahora Movimiento Ciudadano está a la altura de la misma votación que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional y se convierte prácticamente en la tercera fuerza política del país. Cuestión de ir revisando resultados y de cómo se asignan las plurinominales para saber de alguna manera cómo van a quedar
conformados en el Congreso de la Unión, pero el hecho de que ya esté a la par del PRI en los niveles de votación es alarmante. Por una parte desaparece el PRD y el PRI empata con Movimiento Ciudadano, y con el número de sufragios que obtuvo, no solo conserva el registro cuando Maínez empezó con un 2% después de la fallida candidatura de Samuel García, sino que lo elevó a 11 puntos, cifras más, cifras menos. Recordemos que este miércoles empieza el conteo formal y los resultados preliminares, por muy adelantados que vayan, todavía no son precisos y falta todavía la revisión del órgano judicial para ver cuántas candidaturas se tumban y a partir de las nuevas posiciones y números, cuántos plurinominales se asignan. Pero es trascendental todo esto y por ahora me detengo solamente en ello, en el resultado mismo de la elección, que es histórico porque hay continuidad en un gobierno de izquierda, en la aceptación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque Claudia Sheinbaum obtuvo incluso muchísimo más votos que López Obrador en 2018. Nadie se lo esperaba, se sabía que había un triunfo avasallante de Claudia Sheinbaum, pero no a estos niveles. Tampoco se esperaba que Xóchitl Gálvez cayera tan estrepitosamente, a grado tal que el resultado a su favor que obtuvo es mucho menor al que registró Ricardo Anaya en el 2018. De esos niveles, los niveles de votación, por ejemplo, para Acción Nacional en esta elección 2024 andarán rondando los 15 puntos. El PRI se queda con 11 y le va peleando la siguiente posición a Movimiento Ciudadano, y el PRD es inminente que desaparezca y empiece el proceso para que entregue cuentas tanto de instalaciones, oficinas y manejo de recursos. En fin, me quedo con eso, la composición del Congreso de la Unión, que da paso a que se reformen instituciones, a que se avance incluso en la aprobación de más programas sociales en beneficio de los mexicanos. Y las reacciones, bueno, por una parte ya di cuenta de lo que hizo Xóchitl Gálvez, dubitativa, primero saliendo a cantar su triunfo, que no existió, después a reconocer el resultado y decir que es una demócrata y que no va a dejar de señalar los yerros que cometa este gobierno y eventualmente el de Claudia Sheinbaum, y finalmente diciendo que va a impugnar los resultados. Reacciones, por ejemplo, en lo económico. En una primera instancia hubo una especie de mini devaluación del peso. Me parece a mí que en el ámbito internacional, con todo y que era previsible este resultado, no esperaban particularmente en Estados Unidos que el triunfo fuera tan avasallador, y eso derrumbó las expectativas. Con todo y que las casas de apuesta en Estados Unidos, que a veces son más creíbles que las encuestas, porque ahí sí se mueven millonadas y no andan jugando, ni se venden al mejor postor, no en los términos de una elección, daban 97% de ventaja a Claudia Sheinbaum. Así que las apuestas eran totalmente a su favor. En fin, ¿por qué esta reacción de los mercados y particularmente los norteamericanos? Porque no esperaban que también Morena y sus aliados obtuvieran la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que les permite hacer a un lado ya la injerencia de Norma Piña y el Poder Judicial para defender los intereses extranjeros, paralizando reformas o rechazándolas. Y eso sí los puso a temblar. Ni hablar. Otra de las reacciones, Norma Piña misma, sabedora de que ya tiene la soga al cuello y que le aguarda el cadalso, manda una carta conciliadora a Claudia Sheinbaum diciendo
que es todo sinceridad y todo ánimo de diálogo y democracia para caminar de la mano en la construcción del desarrollo del país. Anticipando que le aguardan horas negras, otra de las consecuencias y quizá la más crítica, la más pesada para Norma Piña, es el hecho de que parte de esas reformas en una primera instancia, ya les he dicho que el Poder Judicial se evalúa a sí mismo, de manera que siempre sale bien librado, no va a ir en su contra. Bueno, esto se eliminaría en una primera instancia y alguien externo tendría que evaluarlo y adivinen quién podría ser. El exministro Saldívar. Focos rojos ahí en el Poder Judicial porque, ni hablar, le pusieron al peor enemigo, contra quien Norma Piña también se precipitó al atacarlo, como si hubiese, igual que las oposiciones PRI, PAN, PRD, ignorado que todas las encuestas vaticinaban el triunfo inminente de Claudia Sheinbaum y la continuidad de la 4T y muy probablemente este escenario que ya se está cumpliendo, que es el de controlar el Congreso de la Unión. En fin, son solo algunas de las reacciones y del proceso electoral en sí mismo que estamos viendo por ahora. Hay muchos análisis que se desprenden de estos resultados, de otro tipo de reacciones que van a tener las oposiciones y también, cosa que se cuece relativamente aparte, los resultados en las entidades federativas, tanto en las gubernaturas como en los congresos locales y en ciudades que son importantísimas como Monterrey, como el resultado en Jalisco. En fin, hay muchos resultados que evaluar. ¿Qué va a pasar con Alito y Marco Cortés? Los chuchos pues ya están en el basurero de la historia, en vísperas de ingresar a ese sitial donde querían estar, traicioneros como fueron, y perder el mayor capital que tenía el PRD, que era precisamente el hoy presidente de la República. Se burlaron de él, lo corrieron, lo dejaron ir, hasta se congratularon y dijeron que Andrés Manuel sin el PRD no era nadie, cuando históricamente esa ceguera que los caracteriza les impidió ver que si tenían un nivel de votación de alrededor de 16, 18 millones de votos, era por Andrés Manuel, no por el PRD, mucho menos por los chuchos. En fin, también falta analizar los casos, así como de las entidades de la capital de la República, las delegaciones. Seguimos adelante, no nos despedimos, simplemente quería darles un panorama de lo que está ocurriendo, de lo que ya ocurrió, de lo que hemos sido testigos todos. También está pendiente ese balance, ese análisis con respecto a qué falló en el caso de Xóchitl Gálvez, cómo no dieron, como insistí tanto, ese golpe de timón, porque prefirieron engañarse con encuestas que incluso ellos mismos pagaban y quienes me recriminaron por criticar tanto la encuesta de Massive Caller ya salió con el rabo entre las patas a pedir disculpas cuando es inminente que desaparezca y deje de vivir del erario público que se le asigna a los partidos, en este caso el PAN, para el cual trabajaba y para el cual inventó supuestas encuestas, porque al final se justificó diciendo que era un planteamiento de escenarios de cara a la elección y no propiamente una encuesta para curarse en salud, y sin embargo el ridículo, junto con los que creyeron en esa encuestadora, es abrumador, empezando por los propios panistas, priistas y Xóchitl Gálvez. Ni hablar. Viene el proceso de impugnación, de eso me ocupo en una siguiente entrega. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Cuídense mucho, denos un like. Hasta pronto.